El día de hoy, el distrito de Mariano Roque Alonso está cumpliendo 80 años, conocida también como la cuna del mestizaje. Hoy estaremos hablando de detalles que hacen a este municipio, a su gente, a su cultura y obviamente también a su pasado. Esto es Charla con la Historia. Gracias por continuar con nosotros, como todos los sábados, para hablar sobre estos detalles de la cultura. Como hemos dicho, 80 años se cumplen hoy de esta ciudad que forma parte del departamento central. Porque un 30 de agosto, pero de 1945, el gobierno de Higinio Morínigo creaba el distrito de Mariano Roque Alonso como municipio de tercera categoría. Su nombre fue en honor al que fuera comandante general de armas y luego cónsul de la República junto a Carlos Antonio López entre 1841 y 1844. Anteriormente, la zona era conocida como Corumbacué. Formaba parte del distrito de San José de los Campos Limpios de Tapuá, hoy Ciudad de Limpio. En 1927, durante la presidencia de Eligio Ayala, fueron expropiadas 700 hectáreas de la tierra de Livings Company a favor de la colonia, hoy Mariano Roque Alonso, y para 1977 fue elevado el municipio a la primera categoría. Pero hay mucho que contar sobre Mariano, su gente, su cultura. Para adentrarnos en su historia y en las curiosidades del distrito, hoy nos acompaña la licenciada Ruth Fleita González, docente, psicóloga educacional y forense, egresada de la UNA. Ella es asesora de cultura de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso. Licenciada Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Charla con la Historia. Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Licenciada, hoy se cumple 80 años de este distrito, pero es conocida también como la cuna del mestizaje y la ciudad de los troperos. ¿Nos puede contar un poquito por qué de esos sobrenombres? Exacto. Cuna del mestizaje para nosotros es un orgullo, ¿verdad? Te hablo personalmente, ¿verdad? A mí me apasiona eso saber de que en esta zona fue el origen del hombre paraguayo, ¿verdad? Domingos Martínez de Irala desembarcó en esta zona y como sabemos, como la historia nos dice, ¿verdad? De que él propició la unión de los indígenas con los españoles. Entonces él vino para poder, en son de paz, pidió en matrimonio la mano de Ibotisa Uyú, se llamaba la indígena, y ellos tuvieron a la primera mestiza, que se llamó Úrsula. O sea, aquí se originó el hombre paraguayo, ¿verdad? Y fue una mujer la primera nacida, la primera criolla, la primera mestiza. Por eso se conoce como cuna del mestizaje, la unión de Domingo Martínez de Irala con la indígena Ubotisa Uyú, la hija del cacique Moquiracé, ¿verdad? Y de esa unión surge Úrsula, la primera mestiza. ¿Y lo de Ciudad de los Troperos? Y la ciudad de los troperos es más bien porque en el Chaco paraguayo, como sabemos, se dedica más a la ganadería. Entonces los troperos venían, cruzaban por esta zona para llevar a ofrecer sus ganados a Asunción, a los asuncenos. Entonces, como era lejos, se quedaban a descansar en la zona de Mariano Roque Alonso. Entonces siempre había muchos caballos, había mucha gente que andaba a caballo por aquí. Entonces de ahí viene también la ciudad de los troperos, ¿verdad? Pero como te dije, para nosotros nos enorgullece más decir que aquí nació el hombre paraguayo. Entonces, cuna del mestizaje. Qué interesante que esto que se transmite, obviamente, en el aspecto folclórico, ¿verdad? Y que no muere, que a veces es medio complicado de encontrar en los papeles, ¿no? Y nos habla también de cómo Mariano Roque Alonso, al menos esa zona, se vuelve una zona de unión entre diferentes poblados, ¿verdad?, de nuestro querido Paraguay. Ahora, volviendo un poquito al pasado en sí, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso para que Corumbacué sea elevada a distrito y desde qué, digamos, época tenemos certeza de que la zona fue permanentemente poblada? Sí. Como se sabe, ¿verdad? Nosotros dependíamos de Limpio
campos limpios de Tapúa, ¿verdad? ¿Y por qué se llama? Dice Corumbacue. Nosotros hasta ahora tenemos uno de los barrios de Mariano Roca Alonso, se llama barrio Corumbacue, porque en la zona de lo que ahora es Remanso, el puente Remanso, ¿verdad? Más o menos en esa zona, en la vera del río, en la época de Carlos Antonio López había una unidad militar y en la guerra de la Triple Alianza se traían los prisioneros brasileños y se quedaban ahí, ¿verdad? De Corumbá, Brasil. Entonces de esa ciudad venían y le traían a los prisioneros de guerra. Entonces por eso se llama Corumbacue esa zona, ¿verdad? Y como eso un poquito para explicar el nombre, ¿verdad? Y nosotros dependíamos de Limpio y como siempre, cuando se va agrandando las cosas, cuando ya hay mucha gente, ya empiezan las insatisfacciones, ¿verdad? Por el tema de la división de los territorios, también por lo que iban a cultivar, ¿verdad? Entonces empezaban los conflictos y ahí se crea la colonia eh, Corumbacue, ¿verdad? Que después se eleva a distrito, que es lo que estamos festejando ahora, ¿verdad? Que cumplimos 80 años en 1945, se elevó a distrito. Entonces, eso es lo que estamos festejando. El nombre de Mariano Roca Alonso como nombre, como identidad para este nuevo municipio que se iba creando, ¿por qué fue elegido y cómo, digamos, se identifica la ciudad hoy en día con esta persona que fue crucial en esos años de reorganización tras la muerte del Caray Francia? Sí, Mariano Roca Alonso, ¿verdad? El primer cónsul, así como lo explicaste en tu introducción, ¿verdad? Eh, Sabemos todo lo que él hizo, el militar, que organizó muchísimo y trabajó con Carlos Antonio López, ¿verdad? Entonces, eso nosotros sabemos, pero ¿por qué Mariano Roca Alonso? Porque se eligió porque dice que él venía mucho en la zona de lo que ahora se conoce como Surubí, tenía familiares ahí y le gustaba mucho la paz y el lugar. ¿Verdad? Es muy linda esa zona y que él venía a descansar en una quinta ahí. Entonces los pobladores siempre le veían y como era una persona, un personaje, ¿verdad? Muy importante en nuestra historia. Entonces consideraban, porque él decía, o sea, la historia cuentan, ¿verdad? De que a él le gustaba mucho descansar en ese lugar, porque él nació en otro lado, pero venía mucho, como venía mucho a Asunción, ¿verdad? Entonces venía a descansar en la zona de Surubí. Entonces la gente les veía y cuando se eleva a categoría de distrito, entonces se elige el nombre de Mariano Roca Alonso en su honor por todo lo que hizo y también porque él venía mucho en esta zona. ¿Y cómo se incentiva, digamos, su figura? Porque hay que reconocer que de repente muchos dirían es una figura un poco opacada al lado del que fue cónsul al mismo tiempo con él, que es don Carlos Antonio López, pero terminó siendo muy importante, ¿verdad? Ya que como comandante general de armas, él propició, ¿verdad?, que se pueda volver a reunir un congreso tras la muerte del doctor Francia. ¿Cómo hoy la figura de él, digamos, vive en un contexto, ¿verdad?, cultural para una ciudad tan cercana a la capital como es Mariano Roca Alonso? Sí, nosotros dentro de lo que es Mariano Roca Alonso con los chicos en las escuelas, ¿verdad? Nosotros siempre vamos fomentando y vamos hablando mucho sobre la historia, ¿verdad? Tenemos concursos, ¿verdad? Justas del Saber, dentro de la Plaza Libertad también hay un monolito en honor a Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Con la Academia Municipal de Danzas, visitamos Ubitimí, ¿verdad? Donde él nació, ¿verdad? Entonces fuimos a ver su casa, entonces hay, cierto, como una conexión con Mariano Roca Alonso y un respeto muy grande hacia su persona, ¿verdad? Entonces dentro de las escuelas incluso se fomenta mucho lo que es la vida, la biografía, quién fue y qué hizo para no tanto para nuestra ciudad, ¿verdad? Sino que para el Paraguay en sí. Licenciada, esto que usted nos acaba de señalar respecto a estos puntos clave, si una persona que no es del distrito quiere acercarse y conocerlos, puede acercarse a la Secretaría de Cultura y ahí le pueden dar las indicaciones de cómo llegar a cada uno de esos puntos. Sí, claro que sí, ¿verdad? No tenemos, no es permanente, o sea, no es que tenemos un tour permanente que le podemos ir
llevando cualquier día que venga, pero sí trabajamos con las escuelas, ¿verdad? De repente nos avisan y les vamos mostrando los lugares, porque tenemos varios lugares emblemáticos, el Puente Remanso, la comunidad Macá, ¿verdad? Nuestra iglesia que también tiene su historia, ¿verdad? Tenemos un Ucuá, ¿verdad? Que también se usaba durante la guerra del Chaco, ¿verdad? Entonces hay muchísimos lugares que podemos ir mostrando, pero sí necesitamos que la persona venga, se agende y le designamos el día para poder ir a mostrarlo. Perfecto, excelente. Licenciada, le quiero pedir si nos puede guardar un ratito en línea también a nuestra audiencia. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más de charla con la historia para seguir hablando de Mariano Roque Alonso, sus 80 años. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre el distrito de Mariano Roque Alonso, que cumple 80 años. Parte esencial del distrito claramente es que sirve de conexión entre la capital, todo lo que viene a ser los departamentos del norte, pero también con la otra región natural de nuestro país, que es la región occidental, y ahí tenemos al Puente Remanso. Su construcción se da al tiempo de que fue inaugurado el 19 de agosto de 1978. Para hablar sobre esta ciudad nos acompaña hoy la licenciada Ruth Fleitas. Licenciada, le consulto, ¿fue crucial para el desarrollo del distrito contar con ese puente en ese lugar? Sí, sabes que uno de nuestros orgullos también es el puente de Remanso, ¿verdad? Te digo es nuestro orgullo porque yo nací en Asunción porque aquí no había hospitales, ¿verdad? Pero me crié aquí, ¿verdad? Entonces para nosotros el puente Remanso es emblemático, es como todo puente genera unión, ¿verdad? Y también hace de que las ciudades, imagínate no solamente ciudad, sino que las dos regiones del Paraguay están unidas por el puente Remanso, ¿verdad? Ahora ya tenemos el otro puente de Asunción también, ¿verdad? Pero primeramente fue el puente Remanso, ¿verdad? Que era la única vía de conexión, ¿verdad? Y también por esa vía también se llega a Argentina, ¿verdad? Entonces es sumamente importante para los pobladores y para el país, ¿verdad? La existencia del puente Remanso. Y aparte también las vistas espectaculares, ¿verdad? No solamente para el crecimiento, la unión de dos regiones, lo que implica el progreso, las industrias que puedan pasar los camiones, no solamente eso, sino las vistas maravillosas que tenemos de los atardeceres increíbles. ¿Verdad? Vos te vas a caminar por el puente Remanso y esa vista así naranjadita que vos ves en los atardeceres, parece que te carga energía. Otra, digamos, característica de la ciudad es que una vez al año se habilita la Expoferia, que es la más grande del país. ¿Cómo es que se constituyó en parte de la entidad de la ciudad esta Expo? ¿Cómo inició? ¿Qué es hoy? La Expo también para nosotros, ¿verdad? ¿Quién no vino a la Expo? ¿Verdad? Nosotros siempre, ¿dónde vivía Mariano Roque Alonso? La ciudad de la Expo, es lo primero que de repente la gente te dice, ¿verdad? Para nosotros es muy importante y forma parte de nuestra identidad. Hace 43 años que se hace de forma ininterrumpida, ¿verdad? Y es la mayor expoferia del país, ¿verdad? Vemos de todo. Cuando éramos chiquitos, de repente era sí o sí venir a la expo. Para nosotros los pobladores, por ejemplo, es como una obligación irnos a pasear ahí, llevarle a los niños, ¿verdad? Y ayuda muchísimo, ¿verdad? A mí me da, como se dice, piri, me da piel de gallina en la época de la expo pasar por ahí y ver la cantidad de gente, todo lo que se vende, los lomiteros, cuando hay conciertos. De repente el tráfico es un poco tedioso, ¿verdad? Pero es hermoso ver cómo mueve a tanta gente y cómo es importante para el desarrollo, insisto, en algo no solamente de Mariano Roque Alonso, sino que para el desarrollo del país. O sea, si yo voy a hablar de Mariano Roque Alonso, no es solamente mi ciudad, sino que todo lo que te estoy diciendo es una contribución demasiado grande para el país, ¿verdad? Entonces, Mariano Roque Alonso, a 12 kilómetros de Asunción está,
pero hay tantas cosas que podemos rescatar y que no solamente es para nosotros, sino que de aquí se proyecta para el país. ¿Verdad? Entonces, la Expo también es uno de las actividades que a nosotros nos llena de orgullo y ayuda muchísimo al crecimiento y desarrollo de la zona. Hablando de crecimiento y desarrollo de la zona, si uno mira los mapas poblacionales, ¿verdad? De los últimos 20 años, se encuentra con que Mariano Roca Alonso creció muchísimo, ¿verdad? Muchas veces aquellos que van de paso pasan por la ruta 3, y casi como si fuese que se quedan con eso, pero la verdad es que el crecimiento poblacional de sus barrios, incluso de más hacia el río, fue muy grande en los últimos tiempos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, antes se consideraba ciudad dormitorio, ¿verdad? Decían las personas, ¿verdad? Porque venían a dormir y solamente queda cerca. La ubicación de Mariano Rogalonso también es muy privilegiada, ¿verdad? Estamos a 12 kilómetros del centro de Asunción, ¿verdad? Entonces es una ciudad que une, que tenés todo cerca, ¿verdad? Y yo creo que eso propició para que la gente vaya decidiendo vivir ya en Mariano Rogalonso, no solamente quedarse a dormir o tener un terrenito, sino que ya vivir y tenemos una densidad poblacional que va creciendo día a día, ¿verdad? Y eso se ve también, como vos decís, viniendo por la ruta 3, que ya no es más tras Chaco, ¿verdad? La ruta Paraguay 03, ¿verdad? Entonces vemos, tenemos shopping, tenemos ahora edificios, ¿verdad? O sea, creció muchísimo. Y porque creció, o sea, si hay un crecimiento quiere decir que hay una demanda. Entonces eso hace que sea una ciudad pujante y que cada vez vaya creciendo más. Ujú. Hablando de crecimiento de población, en el primer bloque usted nos habló de la comunidad de los Macá, una comunidad de compatriotas nativos que sería la que está más cerca de la capital del país y está ahí en Mariano Roca Alonso. ¿Qué nos puede contar de la misma? En la comunidad Macá está asentada hace 40 años aquí. ¿Verdad? Ellos vinieron a causa de una inundación, ¿verdad? Y están en el barrio Universo de la ciudad de Mariano Roca Alonso. Son como 350 familias, un poquito más, ¿verdad? El gobierno nacional le construyó casas para sus comodidades, ¿verdad? Para estar un poco mejor, pero cada vez hay mayor cantidad, ¿verdad? Para nosotros es por un lado, es un orgullo. ¿Por qué? Porque representa una transculturación, ¿verdad? Entonces, es una forma de ir conviviendo juntos, de que podamos aprender de ellos, que ellos aprendan de nosotros, pero también genera ciertas dificultades por la cantidad, por la densidad poblacional que ellos van teniendo, que van creciendo y como que no hay mucho apoyo en ese sentido. Y como también sabemos que su cultura no permite muchas cosas, son un poco cerrados, entonces hay como un choque ahí y tampoco hay mucho interés del gobierno nacional también para poder hacer algo en realidad, porque nosotros solamente como municipio mucho no podemos aportar, pero sí a nosotros nos llena de orgullo y nos ayuda muchísimo el que ellos estén aquí, ¿verdad? Para poder dar a conocer su cultura, sus tradiciones, su artesanía, ¿verdad? Porque Mariano Roca Alonso no tiene una artesanía así como la ciudad de Limpio, que tiene el Carandá, y nosotros no tenemos. Entonces, cuando vos me preguntás sobre la gastronomía, yo te digo pescado, pero vos me preguntás sobre la artesanía, y yo te hablo de la artesanía maca, que es lo que ellos van haciendo con esos hilos que van haciendo, que van tejiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a nosotros usamos como artesanía y también para promocionarle a ellos del trabajo que ellos van haciendo. Pero hay muchas cosas que se pueden ir mejorando y que se pueden hacer, pero solamente como municipio es medio complicado dar ese apoyo total por todo lo que implica, ¿verdad? Una etnia que esté dentro de la ciudad. Se entiende, ¿no? Ahora, estamos de festejo, hoy son los 80 años. ¿Nos puede comentar un poquito cuáles fueron las actividades que vinieron haciendo en estos días previos para dejar también registro, por qué no, para el futuro, a través de este programa de cómo Mariano Roca Alonso festejó 80 años de existencia?
Sí, nosotros desde el 1 de agosto ya estuvimos presentes en las escuelas. Tenemos un teatro infantil musical que llevamos a las escuelas en donde fomentamos valores, nos vestimos, nos disfrazamos de animales, ¿verdad? La obra es escrita por un concejal municipal y los actores somos funcionarios municipales y nos vamos y llevamos en todas las escuelas. Ayer justamente fue nuestra última presentación en donde mostramos valores a los niños a través del arte, ¿verdad? Bailamos con ellos, le hacemos bailar y fomentamos los valores. Eso fue la primera, o sea, esas fueron las primeras actividades que realizamos. Después también tuvimos el carubazú, que ya es tradicional, en donde hacemos un asado a la estaca, 1500 kilos de asado, tuvimos muchísima gente, fue muy, muy buena la recepción, ya la gente sabe, ¿verdad? Tuvimos artistas nacionales que estuvieron tocando, también artistas locales que estuvieron mostrando su talento, también tuvimos Justa del Saber, en la semana, ¿verdad? Trabajando con los chicos del tercer año de la media acerca de justamente esto que estábamos conversando, acerca de la historia de Mariano Roca Alonso, porque uno tiene que conocer su historia para poder valorar y saber de dónde está viniendo para poder manejar, para poder identificarse con algo importante, ¿verdad? También tuvimos el concierto de los Cachiporros, ¿verdad? El 29, excelente, con una cantidad de gente impresionante, ¿verdad? Lo que nos queda es como hoy es el 30, ¿verdad? Tenemos la misa de acción de gracias, porque primero tenemos que agradecer a Dios por la vida, por todo, por toda esta ciudad, por toda la gente, ¿verdad? Y posteriormente el festival también con varios artistas, ¿verdad? Le vamos a tener a M-Folk, que es un grupo, la mayor cantidad de integrantes de ese grupo son de Mariano Roca Alonso. Entonces nosotros seguimos festejando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que celebrar, hay que agradecer y hay que destacar siempre las cosas positivas que tenemos para mostrar. Generalmente la gente quiere ver solo lo negativo, pero es muy importante rescatar siempre que hay cosas muy positivas, hay cosas muy lindas y por sobre todo destacar la identidad como rocalonceño. Tal cual, y encima a través de la cultura. ¿Me puede, por favor, para nuestra audiencia, la misa y este festival, desde qué horas serían para que puedan agendar y, ya que tienen tiempo todavía, poder asistir? Espectacular. La misa es a las 19 y está acá cerquita a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y le tenemos en diagonal a la parroquia está la Plaza Libertad, que es el escenario de todos los festivales, ¿verdad? Desde las 19 es la misa, termina la misa, entonces el país nos da su ok y nosotros empezamos, sería a las 8 más o menos y arranca con varias escuelas de danza invitadas, ¿verdad? Y después ya van los artistas nacionales, locales también y con un gran cierre con M-Folk. Excelente. Ya está hecha la invitación entonces, si usted tiene un itinerario, digamos, que quiere cumplir esta noche, Mariano Roca Alonso es un buen destino. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Charla con la Historia. Muchísimas gracias por invitarme y a las órdenes siempre. Gracias, gracias. Gracias también a usted que como cada fin de semana decide charlar sobre el pasado, hablar sobre cultura, enterarse un poquito más de lo que significa no solamente ser paraguayo, sino ser también parte de cada una de las comunidades que forman nuestro país. De nuestra parte, les recomendamos seguir con la programación de Mega TV, que está muy interesante, y no se olvide que dentro de 7 días continuamos con más de Charla con la Historia. Hasta la próxima.